Muy buenas noches, estimado docente. El día de hoy voy a hacer un análisis acerca de la clase magistral número 2 de la materia de ciencia política. En la misma hablaremos sobre la crisis de representación en las democracias contemporáneas. En esta exposición hablaré acerca de las causas de la crisis de representación, las consecuencias que nos acarrean esta falta de representación o esta crisis de representación en la democracia, y también hablaremos sobre algunas posibles soluciones que puede tener este problema de crisis de representación. Vamos a comenzar hablando sobre la representación política, que la representación política es el eje vertebral de la democracia representativa. Esta democracia representativa se da a través de elecciones populares, a través del sufragio. Estas elecciones son periódicas y en las cuales elegimos a representantes tanto locales como nacionales. Los representantes políticos son una genuina manifestación del poder, del poder político, eso quería decir de los electores que lo eligen a través de los sufragios en diferentes épocas, ya digo, tanto nacionalmente como localmente en lo que es municipios y GATS parroquiales. Vamos a comenzar con las causas que pueden surgir para que exista esta crisis de representación política. Como primera causa tenemos la desconfianza en las instituciones públicas. Esta desconfianza viene muy apegada con lo que es la corrupción que existe o que se ha escuchado que existe en las diferentes instituciones públicas a nivel nacional. Esta corrupción acarrea a la credibilidad que tienen los representantes públicos ante la sociedad. Esta credibilidad cada vez se debilita mucho más, ya que la gente empieza a desconfiar en que cualquier persona que quiera llegar a ser político, quiera llegar a ser un representante, vaya a hacer el trabajo de la mejor manera, sino que todos piensan que quieren llegar al poder tan solamente para favorecerse económicamente y favorecer a las personas que son allegadas a él o que piensan igual y que ayudaron a que esté ahora en el poder. Es la desconfianza que tienen todas las personas en instituciones públicas, pero principalmente en los representantes de estas instituciones públicas. Otra de las causas es la percepción de la lejanía y la desconexión de los representantes políticos. La gente tiene este concepto de lejanía debido a que los representantes, cuando ya son elegidos, cuando tienen la mayoría de votos para ser ya representantes, se olvidan del pueblo. En campaña los podemos ver en todo lado con el pueblo, junto con la ciudadanía, estando con ellos, viviendo lo que viven ellos, pero al momento de llegar a ocupar un cargo público se olvidan de eso y se preocupan solo en lo que les interesa a ellos, en lo que quieren para ellos y para las personas que ayudaron a que ellos lleguen al poder, los que estaban juntos con ellos, tanto en elecciones como en los recorridos que realizaban. Eh, Esto también, la falta de la desconexión de los representantes políticos se debe también a una falta de comunicación entre el elector y la persona que resultó electa. Hay una falta de espacios para que estos puedan interactuar entre ellos, informando tanto lo que hacen como, como recibiendo sugerencias de los votantes que los eligieron. Como tercer causa tenemos los cambios en la estructura social y económica. Estos cambios, estos cambios los podemos observar claramente
ya que estos cambios sociales y económicos generan desigualdad o son generados por la desigualdad, por la precariedad laboral, por todos los factores que frenan el crecimiento económico de una persona, por las leyes que imponen los representantes para, como decimos en la mayoría de casos, para favorecer a los grandes grupos o las élites económicas que apoyaron su candidatura. Esta es una de las consecuencias, una de las causas para que exista esta crisis de representación. Eh, la gente puede observar, tiene esa desconfianza porque observa las, los, porque observa todos estos datos de que existe una mayor concentración del poder económico en un cierto grupo de personas y hay una falta de distribución de la riqueza y los representantes no toman acciones para realizar algún tipo de cambio ante esto. Más bien continúan ayudando a estas élites, tanto económicas como políticas, a seguir aumentando su patrimonio, a seguir aumentando su poder. Entonces esto genera un descontento general y en la sociedad que vive esto. Como cuarto punto, como cuarta causa, tenemos la erosión de las identidades y lealtades tradicionales. Esto, esto conlleva directamente al debilitamiento de los vínculos comunitarios, eh, de pertenencia a organizaciones ya establecidas. La gente ya no se siente identificada con estas organizaciones políticas que ya existían o que existen ya bastantes tiempos, que necesitan o buscan otro tipo de representación y esto hace que se formen más partidos políticos, que exista la gran cantidad de candidatos para representar el pueblo. Esta es una causa de la crisis que se vive ahora, de la crisis de representación que se vive. Tenemos la transformación en la comunicación política. Esto está estrechamente relacionado con la nueva forma de comunicar las ideas, los pensamientos que tienen los candidatos, los que aspiran a ser representantes del pueblo, ya que a través de la globalización existe lo que son las redes sociales. A través de estas redes sociales, los representantes políticos más se, más se animan o más se enfocan en, en adentrarse anímicamente a la gente, en mostrarles lo que estuvo mal de los anteriores representantes. Utilizan estos medios de comunicación que son mucho más rápidos que los tradicionales, entonces por medio de ellos, eh, por medio de ellos pueden confundir a la ciudadanía, pueden darles noticias falsas, pueden darle propuestas que no son cumplibles. Entonces de eso se aprovechan las grandes élites políticas o los representantes para obtener el apoyo y la atención de la gran mayoría de la ciudadanía. Otra de las causas tenemos el auge de la política personalista emocional. Como decíamos bien antes, estas personas o estos representantes utilizan los medios de comunicación, como ahora son los digitales, por medio de la globalización. eh, se personalizan un poco más para llegar al sentimiento, a lo anímico de las personas. Tratan de demostrar que pertenecen al pueblo, que son parte del pueblo, que ellos representan al pueblo, que ellos van a representarte.
cuando tú les des su voto, se aprovechan de esto y al recibir el voto se olvidan prácticamente de todo lo que proponen y de todo de lo que ofrecieron, ya que con simpatía o falsas promesas que son bastante simples, que piensan que es bastante, que demuestran o que comunican simpleza, se aprovechan para poder llamar o llamar la atención de la gran mayoría de votantes. Por último, la última causa que tenemos son las limitaciones de los sistemas electorales. Las personas ya no creen en lo que es el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. La gente cuestiona mucho la capacidad de de estos sistemas electorales para garantizar una representación justa y equitativa. La gente piensa que favorecen a algunos partidos que tienen un poco más de poder y desfavorecen a partidos pequeños o a representantes que recién comienzan por falta de recursos. Entonces la gente tiene la percepción de que discriminan a estos partidos y no los dejan participar de una forma más justa y equitativa en las elecciones, tanto nacionales como locales, a nivel de ciudades y provincias. Ahora hablaremos de las consecuencias. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la crisis, de la crisis de representación. Las consecuencias principales que tenemos son el abstencionismo y la apatía política. El abstencionismo se da mucho ya sea por la falta de interés que existe entre los electores, por la desconfianza que existe en los electores. Entonces estos se ven defraudados y no ven un sentido grande en lo que es apersonarse de un voto o ir a votar en las elecciones, ya que lo ven prácticamente como una pérdida de tiempo. Sienten un poco de rencor, sienten un poco de odio hacia las votaciones, hacia elegir un representante. Entonces piensan que ellos son ellos solos pueden trabajar y no necesitan una representación directa. Entonces comienza lo que se nota un poco más agudamente lo que es el abstencionismo y la apatía política. Otra consecuencia es el desinterés en la política. Gran mayoría de la población se podría decir que tiene desinterés en la política. Eh, Esto se ve especialmente en lo que es las generaciones más jóvenes. Estas generaciones no se involucran en la política, no tienen idea de cómo involucrarse en la política. Puede ser por falta de espacios de comunicación, de cómo involucrarse, pero también se ve por el descontento que existe por parte de los padres, por parte de generaciones más grandes. Entonces, estas generaciones transmiten el desapego y el desinterés hacia las nuevas generaciones por la política en sí, en general. Otra consecuencia de de la crisis política, de la crisis de representación, es la fragmentación del sistema de partidos y la polarización. Como antes mencionábamos, se puede mencionar también aquí que antes era mucho más fácil elegir representantes por medio de la globalización. Se definían tres clases sociales se establecieron tres clases sociales que eran muy definidas, como era la burguesía, la clase trabajadora y también lo que es la burguesía, la clase media y la clase trabajadora. Era un poco más fácil de obtener una representación política, ya que cada uno tenía su representante. Pero
con la fragmentación y con la globalización en sí se fragmentaron mucho los partidos, los sistemas de partidos políticos, ya que la gente comenzó a tener una falta de representación en estos espacios, tanto la burguesía como la clase trabajadora, o mejor dicho, tanto la clase media como la clase trabajadora, comenzaron a dividirse y quisieron tener sus propios representantes para velar por los intereses propios de ellos y ya no en un conjunto más amplio. Otra de las consecuencias, tenemos la polarización del debate público, del debate público y político. Esta polarización se ve reflejada en, entre los candidatos a representantes, ya que ellos se atacan unos con otros. Si es que pertenecen a una clase, utilizan ese sentido para atacar a otra clase. Dicen representar a la gran mayoría del pueblo, pero en realidad representan a pequeños grupos y de esto se vale cada uno de los representantes para atacarse entre sí. También tenemos la dificultad para formar mayorías estables, esto justamente debido a la fragmentación del sistema de partidos y la polarización del debate, tanto público y como político. Existe una mayor dificultad para formar mayorías tanto en parlamentos como en asambleas. Eh, Debido a esta fragmentación, estos legisladores no pueden alcanzar acuerdos, no pueden llegar a consensos para aprobar, para emitir una ley que vaya en beneficio de la gran mayoría, porque velan por intereses de partidos o de grupos muy pequeños de la población. Y existe una falta de consensos debido a esos, a esas, a esas divergencias que tiene. Y por último, última consecuencia que podemos anotar es el surgimiento de partidos con discursos antisistemas o populistas. Estos partidos tienen discursos de críticas a las élites y nos aportan con soluciones simplistas a problemas graves que se han ido acarreando a lo largo del tiempo. Estos son discursos un poco más populistas, en donde el representante o el que quiere ser representante llega con discursos de solucionar los problemas de la noche a la mañana, con propuestas que son muy simples de realizar, pero que en la práctica no van a ser viables. Eh, estos populistas o estos partidos populistas explotan el descontento y la frustración de los electores, esto debido a los gobernantes que le antecedieron, entonces se aprovechan de esto para llegar hacia los electores y hacia los nuevos votantes que van a elegirlos, entonces tratan de llegar al sentimiento de ellos para poder ocupar un cargo público y llegar a ser representantes de esta gran mayoría de ecuatorianos. Ahora que ya vimos las causas y las consecuencias de la crisis de representación política, vamos a tratar de dar unas posibles soluciones hacia estos problemas, hacia esta crisis de representación política. De una posible solución puede ser el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo podemos realizar esto o cómo podemos aplicar esto? Por medio de inclusión de normas, de políticas anticorrupción. Estas políticas de anticorrupción también deben venir de la mano con sanciones más efectivas a la corrupción, sanciones
que establezcan una mayor, una mayor gravedad por estos actos de corrupción para que no queden en la nada, que no queden desapercibidos. Debería existir normas y políticas para que los representantes al menos lo piensen dos veces antes de realizar cualquier sistema o cualquier acto de corrupción en los puestos que pueden llegar a ocupar. También, también en los fortalecimientos de mecanismos de rendición de cuentas, también se debería fortalecer el acceso a la información pública, a a todo lo que se trata de compras públicas, a lo que tiene que ver con con los recursos del Estado que están en manos de los representantes. Deberían haber auditorías regulares en en todos los niveles del gobierno para que no existan este tipo de actos de corrupción, actos incluso de nepotismo en las instituciones públicas. Una otra posible solución puede ser el aumentar la representatividad a través de la participación ciudadana. La ciudadanía debería ser un poco más activa en lo que son en lo que es la política para poder velar por los derechos de las grandes mayorías, para poder exigir a los representantes que cumplan con las propuestas y y con los planteamientos que dieron en campaña. Debería aumentar un poco la representatividad, tal vez no en puestos de gobierno, pero sí externamente, poder tener representantes que que puedan hacer auditoría directa a todos los recursos que se utilizan en la administración pública. Debería también haber procesos un poco más complejos, un poco más detallados para la selección de candidatos y para las campañas electorales que se realizan. Esto con el objetivo de que sean un poco más objetivas y que sean un poco más transparentes. Otra posible solución que podemos dar es el uso es la adaptación a los nuevos desafíos y demandas sociales. Los representantes deberían enfocarse en estudiar un poco más los desafíos que tenemos hoy en día, los nuevos problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, para que a través de el estudio de estos problemas puedan buscar soluciones que sean viables y que sean acordes a esta problemática para que existan soluciones un poco más, no que sean rápidas, pero que sean más efectivas de todo problema que tenemos en la actualidad. Eh, tenemos que, tenemos que también como cuarto punto la promoción de espacios de diálogo y construcción de consenso. Tenemos que promover los espacios de diálogo como son las asambleas ciudadanas, el promover los espacios de diálogo entre los representantes y los electores para ver si es que estos representantes cumplen con las demandas de los electores que los pusieron en el poder, si es que están realizando las gestiones que mandan los, los electores, que, en las que confiaron los electores para poder darle su voto. Y se deben construir consensos a través de los diferentes partidos políticos, como tenemos aquí en el Ecuador. Los diferentes partidos políticos deberían poder llegar a consensos para poder emitir, para poder tramitar leyes
que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que vivimos en el país y no solo enfocarse en tramitar leyes en beneficio de los partidos políticos a los que ellos representan o de las grandes élites económicas que están detrás de estos partidos políticos. Y como último punto o solución que podemos dar es el impulso a iniciativas de democracia participativa y directa. Eh, Podemos fortalecer los mecanismos de participación como el referéndum, como la revocatoria del mandato, en donde si es que un representante no cumple con la obligación que el pueblo le encomendó, podamos revocarle el mandato y podamos retirar el poder que le ofrecimos o que le dimos a través de la votación popular. También tenemos que dar un apoyo en este punto a la movilización social, estas movilizaciones sociales que están en defensa de los derechos y de las causas colectivas, más no bien de intereses personales, sino más bien en bien de la comunidad y de la gran mayoría de ecuatorianos. Bueno, como reflexión, podemos decir que la crisis de representación en las democracias no está perdida del todo, ya que aún existen o podemos aplicar soluciones para que viabilicen esta representación y que sea un poco más acorde a lo que vivimos hoy en día como, como sociedad. Los representantes deberían enfocarse un poco más en ver lo que el pueblo necesita, lo que la sociedad necesita, los problemas actuales que vive la sociedad para poder dar soluciones más concretas, más eficaces y que estas soluciones no sean solo de discursos que traten de llegar emocionalmente al pueblo, esos discursos que son populistas, y tratar de enfocarse más en solucionar los problemas del pueblo y menos en criticar a sus opositores, para así poder llegar a una representación un poco más directa. Pero para esto también los ciudadanos debemos involucrarnos un poco más en lo que es la política. Debemos involucrarnos y debemos conocer todos los mecanismos que existen para podernos involucrar en la política. No dejar de lado el, el votar, el realizar o el pedir que se realicen referendos y consultas populares, pero que éstas sean enfocadas a solucionar problemas graves de la sociedad, más no bien a caprichos o a solución de problemas personales que tienen cada representante, para así poder llegar a una representación más equitativa y justa en el país. Muchísimas gracias, doctor, por la atención prestada.